Nuestra circunstancia y nuestra prueba tiene un propósito sobrenatural y tiene un propósito salvífico en nuestra vida. Y yo sé que usted, este día, está viviendo algo que está quebrantando su corazón, algo que está haciendo que duela, alguna herida que está ahí desde hace algún tiempo o quizá desde hace muchos años. Y quiero pedirle que para poder entrar en este proceso de entender cómo esa situación y esa herida puede tener un propósito salvífico y puede tener un propósito sobrenatural en su vida, comencemos tomando nota de 3 palabras. Tome por ahí un papel, un lápiz y le voy a pedir que lo tenga a la mano porque de repente le voy a pedir que escriba otras cosas. A veces es más fácil volver sobre los mensajes que hemos escuchado cuando hemos escrito frases o palabras de Dios que sabemos que ha impactado nuestro corazón. Las 3 palabras que yo le quiero pedir que escriba son diálogo, confianza y alabanza. Y que por un momento, mientras termina de escribir diálogo, confianza y alabanza, pueda pensar en esa circunstancia que está viendo. ¿Y por qué le pido que piense en esa circunstancia que está viviendo? Es porque muchas veces a lo largo de nuestra vida y de nuestro caminar, perdemos de vista lo importante. Comenzamos a ver de una manera distorsionada y de una manera borrosa nuestra vida y nuestra situación. Y no vemos las cosas como Dios las ve, así como Cindy nos explicaba, así como Cindy nos compartía. ¿Cómo me veo yo a los ojos de Dios? ¿Cómo veo mi circunstancia a los ojos de Dios? Y quizá les voy a contar algo anecdótico, algo sencillo. Y las que usan lentes me van a entender porque la verdad es que no vemos, ¿verdad? Y las que necesitamos lentes para poder entender nuestro entorno, sin ellos vemos la vida de manera distorsionada y de manera borrosa. Fíjense que hace más de 10 años a mí me diagnosticaron astigmatismo, que es precisamente ver de manera distorsionada o borrosa. Y me recuerdo que cuando me dieron el diagnóstico y me dijeron, bueno, me recetaron los lentes, me dijeron, tienen que usarlos todo el tiempo. Claro que no hice caso, porque cómo yo iba a comenzar a usar lentes y cuando nunca los había usado. Y dije, bueno, los voy a usar para el trabajo, los voy a usar para ir al cine, porque pues sí, ya las letritas ya no se miraban, ya no se leían, pero nunca para nada adicional, para manejar tampoco, para nada, porque yo decía que yo veía todo bien. Entonces, me acuerdo que una vez a la salida de mi trabajo, ya iba al final de la tarde, principio de la noche, me iba acercando a un semáforo y ya comencé a disminuir la velocidad y alcanzaba a ver adelante a nivel del suelo una imagen distorsionada, pero veía movimiento, pero no podía identificar qué era. Y me fui acercando y cuando ya estuve lo suficientemente cerca, me di cuenta que eran 2 niños jugando en la calle. Entonces, miren, nunca estuve cerca de golpearlos, pero me asusté y dije, no, tengo que hacer caso. Y a partir de ese día, comencé a usar los lentes de manera permanente. Por supuesto que mi vida cambió, porque ya comencé a ver, no de manera distorsionada, ni de manera borrosa, comencé a ver todo mi entorno como debía ver. ¿Y por qué le cuento esta anécdota quizá tan sencilla o a veces tan burda? Porque así nos pasa, mis hermanas, también con los temas espirituales o con la circunstancia temporal que yo estoy viviendo. La veo de una manera distorsionada, la veo de una manera borrosa porque no la veo a través de los ojos de Dios y a través de los ojos del Espíritu Santo. La prueba, sobre todo, cuando llega ese momento de fuego que Cindy nos comentaba en su testimonio, cuando yo veo delante de mí que las cosas se están saliendo de control y que algo me está afectando, me doy cuenta que esos momentos quebrantan el corazón, doblegan el espíritu, porque la prueba duele, por supuesto. Porque veo en estos momentos de sufrimiento, y no sé probablemente lo que va a pasar después de. Y eso causa y provoca ansiedad y provoca preocupación y provoca algo que todas vivimos cada vez que vivimos estos momentos de tribulación. Y es la incertidumbre.
Porque en el momento que yo estoy viviendo esa prueba, yo no sé ni cuándo, ni cómo, ni en qué momento va a terminar. Y me preocupa el futuro que todavía no ha llegado. Y me preocupa cómo va a reaccionar o cuál va a ser al final el proceso o cuál va a ser la respuesta de Dios a esa circunstancia. Y cuando mi vida se llena de incertidumbre, entonces esa visión borrosa y distorsionada de la situación que estoy viviendo, de la circunstancia, empapa y llena y no me permite ver de una manera diferente. Pero esta mañana, Dios quiere decirle a usted, mujer, que quiere que veamos esa prueba que estamos viviendo a través de sus ojos. Dios quiere decirle a usted, mujer joven, mamá, esposa, hija, hermana, amiga, que esa prueba que usted está viviendo tiene un propósito salvífico en su vida. Que esa prueba que usted está viviendo es un medio de santificación. Y yo quiero que tome nota. La prueba que estoy viviendo es un medio de santificación. Porque en medio de esa circunstancia que es dolorosa, que es adversa, que es difícil, Dios quiere traer esperanza. Y esperanza no es más que esperar lo sobrenatural de Dios en esa circunstancia material o terrenal que yo estoy viviendo. Este mensaje, mis hermanas, se llama esperanza en tiempos de incertidumbre. Pero si usted lo quiere hacer más suyo, es esperanza en esa prueba difícil, esperanza en esa enfermedad, esperanza en esa tribulación, en esa falta de trabajo. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Y por eso es que usted y yo estamos hoy aquí. Y fíjense, yo quiero tomar del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1817, lo que dice sobre la esperanza. Y dice, la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Fíjese qué lindo. Aspiramos al reino de los cielos, ponemos nuestra confianza en las promesas de Cristo y nos apoyamos no en nuestras fuerzas, sino en la gracia del Espíritu Santo. Y el numeral 1818 continúa y dice, la virtud de la esperanza protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento y dilata el corazón en espera de la bienaventuranza eterna. Esta mañana, mis hermanas, vamos a hacer un ejercicio de fe, porque de eso se trata todo, de fe. Vamos a pedir la gracia del Espíritu Santo para que podamos ver esa prueba, así como Dios la ve, con sus ojos, con ojos espirituales, con ojos de esperanza. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Usted y yo no lo sabemos, pero Dios sí, preguntémosle a Él. ¿Cómo va a pasar? Tampoco lo sabemos, por eso es importante, confiemos en Dios. ¿Y cómo va a pasar? Pues no lo sabemos tampoco, por eso es importante que alabemos a Dios en toda circunstancia y en todo momento. Quiero que me acompañen, porque sé que tienen su Biblia ahí a la par, en el Nuevo Testamento, en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos del 17 al 19. Habacuc, capítulo 3, versículos del 17 al 19. Yo leo para usted. Y dice, entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré, aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos. Porque el Señor me da fuerzas, da a mis piernas la ligereza del ciervo y me lleva a alturas donde estaré a salvo. Palabra de Dios. Vamos a dejar esta cita unos minutos ahí y para encontrarle el sentido que Dios quiere darle vamos a tener que irnos un poquito atrás en el libro de Habacuc. No lea, ¿verdad? Yo le cuento un poquito la historia de Habacuc, es un libro pequeño, son 3 capítulos. Léalo cuando tenga la oportunidad, quizá después de este momento, de esta mañana.
porque es bien interesante y le voy a contar. El libro comienza revelando una situación histórica bien difícil. Estaban viviendo el pueblo de Israel, particularmente el pueblo de Judá, una situación complicada porque estaban en guerra, estaban siendo atacados. No había justicia en ese momento, había mucha violencia, había mucha impiedad y, como les digo, la guerra estaba destruyendo de alguna forma a la humanidad y particularmente al pueblo de Judá porque estaban perdiendo la batalla. Y en medio de estos días oscuros, porque eran días dolorosos y muy difíciles, el profeta Habacuc clamó la intervención de Dios. Se dio cuenta que el pueblo estaba siendo derrotado y estaba siendo derrotado a manos de un pueblo impío, de un ejército duro, de un ejército malo, y que este ataque era incesante. Entonces, en medio de aquel caos, Habacuc clama a Dios porque se da cuenta que es su única esperanza, porque él no puede hacer nada, porque el pueblo de Judá no está haciendo nada, porque está siendo destruido, y Habacuc, con cierto tono de dolor y de reclamo, le dice a Dios: ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? Imagínense, ¿hasta qué punto había llegado Habacuc o cuál era su tribulación o su afectación? Que le dice: Señor, ¿hasta cuándo? Quizá no era la primera vez que Habacuc se dirigía a él, quizá era la segunda o la tercera o quién sabe cuántas. Y le dice: Señor, ¿hasta cuándo voy a gritar pidiendo tu intervención? Él le plantea a Dios lo que estaba viviendo en aquel momento la humanidad. Y la forma de decirle: Señor, haz algo. Se acercó a él pidiéndole que obrara y que interviniera. Yo no sé qué es lo que Habacuc tenía en mente. Quizá ideas como las que a usted se le vienen o pensamientos de lo que nosotros esperamos cuando entramos en este proceso de prueba. Señor, que el fuego se apague. Señor, que la enfermedad sane. Señor, que esta situación no ocurra como pienso que puede ocurrir. Y lo mismo hizo Habacuc. Yo creo que lo que intervino, él pidió la intervención de Dios, pidiendo quizás: Señor, derrota a los caldeos, para la guerra, o prepara tu pueblo y obra un milagro sobrenatural para que tu pueblo pueda vencer a los caldeos. Y entonces Habacuc entabla un diálogo con Dios. Se acerca, le pide, le insiste. Y fíjense que lo valioso de este libro es precisamente ver ese diálogo que Habacuc tiene con Dios. Pero además, el valor que trae para nuestras vidas es ver el camino que tiene que recorrer ese profeta para llegar desde la tribulación y el lamento hasta la paz que da la fe. Habacuc clama, Habacuc reprocha, y fíjense lo lindo, Dios responde. Y eso lo vamos a leer más adelante. Pero para sorpresa del profeta, la respuesta de Dios no fue la que él estaba esperando. No fue el chasquido de dedos y el soplo de Dios que dijo: aquí acabó la guerra y salvé a mi pueblo con un milagro poderoso. La respuesta de Dios, lejos de resolver el problema, aparentemente lo empeora y se complica más. Habacuc recibe una respuesta que no estaba esperando escuchar. Llega a Dios clamando su ayuda, clamando su intervención. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios? Advertirle que iba a fortalecer a los caldeos. Advertirle que la prueba no iba a parar, que el ejército que estaba atacando a su pueblo iba a ser más fuerte. Y le advierte no solo que ese pueblo va a ser más fuerte, sino que a través de ese ejército va a purificar al pueblo de Israel. Habacuc llegó pidiendo un milagro, una intervención divina, un cese, quizá, de aquel momento difícil y duro, violento, pero Dios tenía otros planes.
Mis queridas hermanas, nosotras, al igual que Habacuc, debemos recorrer este camino desde el lamento hasta la paz que nos da la fe. Debemos recorrer la prueba. Debemos atravesar el camino de la incertidumbre y superarlo para poder darle un sentido sobrenatural a nuestra circunstancia, para poder ver mi vida, mi situación con ojos de eternidad, para poder ver mi situación con esperanza, no con derrota, ni con tristeza, ni con frustración, que es natural y puede ocurrir, pero a través de la esperanza que me da mi fe puesta en las promesas de Jesucristo, como lo describe el catecismo. Para entender cómo un libro, por eso es que yo les invito a que leamos el libro completo, que comienza con lamento y comienza con reclamo, termina en alabanza, que son los 3 últimos versículos del capítulo que leímos hace un momento. ¿Anotó sus palabras? Vamos a la primera. La primera es diálogo. ¿Sabe qué fue lo primero que hizo el profeta? Recurrir a Dios. Y lo dijimos, quizá no era la primera vez que recurría por el tono en que se dirigió a Dios. Él entendió que no había nada que él pudiera hacer. Él entendió que no tenía la solución. Él entendió que no tenía el control. ¿Y qué pasa cuando usted y yo no podemos explicar la enfermedad? ¿Qué pasa cuando usted y yo no podemos resolver la situación de nuestros papás? ¿Qué pasa cuando usted y yo no podemos evitar que esa persona se vaya de nuestra vida? Mire, cuando yo no tengo control, la vida se me descuadricula. La vida se me llena de incertidumbre. La vida se me llena de ansiedad. Yo podré no tener el control, pero Dios sí. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo interioricemos y degustemos esta mañana a través de su palabra. Que comamos palabra de Dios, porque Dios sí tiene el control. Pero ¿cómo voy a estar clara que Dios tiene el control? Hablando con Él. Mire, tiene preguntas difíciles que hacer a Dios sobre estas cosas de las que hemos hablado, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre la partida de ese familiar querido. Habacuc tuvo preguntas difíciles para Dios y no se las guardó, se las hizo. Y yo quiero leerle algunas que están en el capítulo 1 para que tengamos una idea de que se vale que yo lleve delante de Dios la situación que estoy viviendo. Él le dice, Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? Le hizo otra pregunta, ¿hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Preguntas genuinas, mis hermanas, preguntas válidas. Él expuso su caso, se acercó con confianza y creo que hasta demasiada confianza por el tono de reclamo que creo que le imprimió aquel diálogo con Dios. Pero hizo esas preguntas desde la angustia y desde el dolor de su corazón, desde la preocupación. Igual que usted y yo, como tantas veces nos hemos acercado usted y yo a Dios. Porque él en ese momento no entendía la indiferencia y la injusticia de Dios de no querer salvar a su pueblo y de tenerlo en manos de caldeos, de un pueblo malo, como ya les había comentado. Miren, está bien que la prueba duela. Está bien que la circunstancia apriete, que sea difícil de asimilar y que incluso a veces no lo admitimos o no lo decimos, pero en el corazón hay reproches. ¿Y por qué a mí, Señor? La respuesta está en Dios. La respuesta está en buscarlo, en insistir, en llegar. Usted no necesita, si es una enfermedad lo que está viviendo, usted no necesita solo la medicina que sane la enfermedad. Su alma, su espíritu y su entendimiento necesitan la gracia del Espíritu Santo para poder ver esa enfermedad a través de la mirada sobrenatural de Dios, para entender el propósito salvífico, el propósito de purificación que tiene hoy, no ayer ni mañana, hoy, esa enfermedad en su vida.
Entonces no solo necesito la medicina para el cuerpo, necesito que mi alma, que mi espíritu y mi entendimiento entren en sintonía con Dios. Habacuc llegó, habló a Dios y esperó. Esperó la respuesta. Y ya vimos que la respuesta no era la que él se imaginaba. Yo le quiero preguntar, ¿usted está lista para recibir la respuesta de Dios? Sea cual sea. Porque Habacuc esperó, pero no recibió lo que estaba esperando. Y la respuesta quizá en ese momento, quizá en esa interpretación humana que él hizo, lo que menos traía era esperanza a su vida. Quizá yo ya recibí respuesta, quizá yo todavía estoy en proceso de entender o de asimilar para qué Dios está permitiendo esto. Pero al fin, Dios responde. Y quiero que anote eso también. Dios siempre responde, mis hermanos. Dios siempre responde. Y la respuesta fue, voy a poner en pie de guerra a los caldeos, que son gente cruel, que siempre están dispuestos a recorrer el mundo de lado a lado para adueñarse de tierras que no les pertenecen. Palabra de Dios. En palabras sencillas, la prueba no va a terminar. La prueba sigue. Y yo voy a fortalecer a los caldeos en ese proceso de prueba. Yo me imagino a Habacuc, porque yo también lo he vivido cuando he recibido una respuesta contraria a lo que yo creo que va a orar Dios, helado, desconcertado, tembloroso, con los sueños quizá comenzando a romperse, con la ilusión comenzando a caer. Llegó con el corazón en la mano clamándole a Dios y recibe una respuesta cruel, humanamente hablando, ¿no? Le dice, ¿qué le dice Dios? Los voy a hacer más fuertes. Dios no resuelve la prueba material. Dios no para la guerra. Dios no resuelve esa circunstancia temporal. Y me refiero de tiempo, que no es permanente y que no es eterno. Esa circunstancia temporal de este mundo no cambió la circunstancia material. ¿Y qué tal si su respuesta y la mía a esa circunstancia que estamos viviendo es que la enfermedad nos sane? ¿Y qué tal si la respuesta a esa circunstancia es que la prueba siga su curso y que sus papás terminen divorciándose? ¿Y qué tal si la respuesta a su oración es que esa persona se vaya de su vida? Duro de asimilar, ¿verdad? Duro, porque humanamente es duro. Pero miren, vayámonos al profeta. No recibió la respuesta que esperaba, pero recibió más. Eso es lo mismo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Quiere darnos más a través de su respuesta. ¿Por qué? Porque Él tiene vista su vida de principio a fin. Porque usted y yo tenemos un propósito eterno. Nuestra alma ha sido creada para vivir eternamente y salir y regresar al Padre y vivir felices y vivir plenas con la esperanza puesta en esas promesas de Jesús. Eso es lo que Dios estaba viendo cuando le responde a Habacuc. Dios fue más allá de ese sufrimiento de la guerra y de ese sufrimiento material, porque había un plan salvífico para el pueblo de Judá. Porque ese pueblo rebelde, porque ese pueblo que nuevamente se había alejado de Dios necesitaba ser purificado, no para este mundo, sino para la eternidad. Ese pueblo necesitaba el toque divino de Dios que llegó esa vez a través de una circunstancia de prueba difícil. ¿Tendrá Dios interés en mi salvación? Sí. ¿Querrá Dios que me purifique mediante este sufrimiento terrenal? Sí. Pero yo quiero decirle algo,
porque tenemos que encontrar esperanza detrás de todo también lo que implica sufrimiento y carga para nuestras vidas. Si Dios permite la prueba, también pone los medios. Si Dios permite la prueba, también da el alimento y el ánimo para recorrer ese camino desde el lamento hasta la paz. Segunda palabra que anotamos fue confianza. El diálogo con Dios, es lo que acabamos de ver, me hace conocer el carácter de Dios. Y Cindy lo dijo de una manera maravillosa en su mensaje. Me hace conocer el carácter amoroso, profundo y poderoso de Dios más allá de la circunstancia. Yo leía por ahí hace unos días que se confía y se espera en lo que se ama. Yo no puedo confiar en alguien o en algo que no amo. Cuando mi alma, cuando mi espíritu, cuando mi entendimiento asimilan ese propósito divino y eterno en mi circunstancia, entonces la esperanza comienza a desplazar la incertidumbre. ¿Y sabe por qué? Porque yo comienzo a conocer a Dios por quien es. No por lo que pueda darme, sino por quien es Él. Por quién es Él. Dejo de enfocarme en la tribulación, en el dolor, en el quebranto y comienzo a poner mi mirada en Dios. Como en mi caso, mire, fue poniéndome los anteojos y la distorsión en mi vista se fue y la imagen borrosa de ciertas cosas se fueron. Comencé a verle la cara a la gente de lejos porque, pues sí, sin lentes veía a la gente, pero no le miraba el rostro. Así quiere obrar Dios. La prueba, mis hermanas, va a seguir su curso, probablemente. Pero su gracia, la gracia del Espíritu Santo, me va a inspirar esperanza. Me va a inspirar paz. Me va a inspirar fe. La gracia me va a inspirar esperanza. ¿Y esperanza en qué? En las promesas de Jesús. En el consuelo que Él quiere darme en medio de mi tribulación. ¿Esperanza en qué? En el propósito salvífico de esta prueba. Esperanza en el sentido sobrenatural que tiene mi circunstancia. ¿Y qué tal si esa enfermedad de su familiar le va a significar la vida eterna? ¿Y qué tal si esa prueba que está viviendo y ese fuego le va a significar a usted todo tipo de gracias espirituales? Si esa pérdida material le significa a usted alimento espiritual y alimento para el alma. Conocer a Dios. Conocer su grandeza. Esa es la riqueza que debemos anhelar y que debemos esperar. El diálogo con Dios le alcanzó a Habacuc un entendimiento más profundo de la persona soberana de Dios. Se acercó a él porque sabía que Dios tenía el poder para obrar un milagro y para parar la prueba. Y está bien, eso usted y yo lo conocemos de Dios, a través de su palabra, a través de sus mensajes. Y como decía Cindy, tan lindo, a través de esos pocos versículos de la Biblia que quizá conocemos. Pero cuando usted entra en un diálogo con Dios, cuando usted entra en un momento de intimidad con Dios, es más que conocer algunos versículos de la Biblia. Dios me muestra y me revela su carácter, su personalidad. Dios me habla de su amor por mí, del consuelo que quiere darme en medio de la circunstancia, del dolor que quiere sanar, porque siempre responde, porque siempre quiere sanar, porque siempre quiere obrar en mí, solo que no necesariamente de la forma que a veces espero. Habacuc conoció al Dios que le puso un límite al mar y que le dijo, hasta aquí, y de ahí no pasas. El mar en su poder, en su inmensidad, le obedece a Dios y no pasa de donde debe pasar. Habacuc llega a un punto en que comprendió. Comenzó a hablar con Dios, recibió una respuesta de Dios contraria,
pero dejó que Dios siguiera hablándole y que Dios siguiera mostrando cuál era el propósito para esa circunstancia. Y entonces llegamos a la tercera palabra, y es alabanza. Es la transformación de mi entendimiento. Cuando luego de hablar con Dios, yo comienzo a conocer su carácter sobrenatural, de amor poderoso, yo comienzo a confiar. Habacuc dejó de afligirle la respuesta de Dios y comenzó a confiar. Entonces, cuando yo comienzo a confiar en las promesas de Dios, aunque delante de mí la vida se esté derrumbando, yo estaré en capacidad de poderle alabar. Confío en quien amo. Y entonces, igual que Habacuc, comenzó él a saborear ese sabor a eternidad que tenía la circunstancia que estaba viviendo. Y entonces, ¿será que en medio del dolor yo puedo encontrar gozo y alegría? Claro que sí, porque su gozo eterno es Jesús, es el Señor. En medio de la prueba, que no la deja y que no la suelta y que no se aparta de usted para darle ánimo. Podré degustar el sabor a cielo en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio del fuego, en medio de la tribulación. Sí, porque confío cuando conozco y alabo cuando confío. Entonces sí puedo alabar. Ese conocer a Dios, conocer su belleza, conocer su manera de actuar, conocer sobre todo que todo lo que permite para nosotros, como dice su palabra, tiene un propósito y es para bien de quienes le amamos. Conocer eso le valió a Habacuc la posibilidad de poder alabarlo, de poder decirle, Señor, me llenaré de alegría a causa de ti y te alabaré aunque no den fruto las higueras. Aunque ya no florezcan, Señor, te voy a alabar. Aunque se acaben los rebaños de ovejas, Señor, te voy a alabar. Aunque mi circunstancia material no se resuelva, Señor, te voy a alabar. Aunque la enfermedad no sane, te voy a alabar. El versículo 16, siempre del capítulo 3, dice, porque en todo este proceso de diálogo, Dios le explica a Habacuc lo que va a hacer. En primer lugar, le dice, sí, o sea, los caldeos van a ser más fuertes, la prueba no va a parar. Mi pueblo va a ser purificado, pero al final yo voy a hacer justicia también con los caldeos. Y Habacuc dice, al oír todo esto tuve miedo. Mis labios se pusieron a temblar, mis piernas dejaron de sostenerme y todo mi cuerpo perdió sus fuerzas. Aún así, esperaré tranquilo el día en que Dios ponga en angustia al ejército de nuestros opresores. Palabra de Dios. Las circunstancias difíciles ya no son las que determinan nuestra perspectiva de Dios. Es el carácter confiable de Dios lo que me permite a mí ver mi circunstancia de una manera diferente. Miren qué increíble. Un libro que comienza con lamento termina con una oración de fe y una oración de alabanza. ¿Qué dice la historia de su vida? ¿Cómo comenzó? ¿O cómo comenzó este momento de purificación que usted está viviendo? Probablemente ha comenzado con lamento y estemos en esa etapa de lamento. Pero debemos de verdad recorrer el camino desde ese lamento hasta que podamos llegar a un punto de decir, Señor, yo te alabo. No importa lo que pase, yo te alabo. Pero Luisa, es bien difícil. ¿Me dirá usted? Claro que es difícil, yo sé que es difícil. Pero es posible que yo comience a ver mi circunstancia con esperanza, de manera sobrenatural. ¿Y cómo? Pues en primer lugar,
aceptando mi circunstancia actual tal cual ha llegado a mi vida. Aceptación. Si usted está viviendo lo que está viviendo es porque en este preciso momento de su vida debe vivirlo. Aceptación. Segundo, conciencia del plan salvífico a través de esta situación. Debo tener conciencia de que todo lo que yo vivo en la vida terrenal y en la vida presente tiene un impacto en mi vida eterna, en mi vida futura. Tercero, debo querer encontrar el aspecto sobrenatural de todo lo que yo vivo. Porque si dejo que la enfermedad me absorba las 24 horas del día, es que hoy son medicinas, es que es dieta, es que mañana es exámenes y tengo que ir al hospital y tengo que salir. Su propia enfermedad o la de ese familiar. O si es una separación de su esposo. Hoy es que yo me tengo que hacer cargo de los niños. Hoy tengo que yo suplir las necesidades de padre y madre. Si yo comienzo a detenerme en el trajín del día a día, en el trabajo material, pierdo de vista lo sobrenatural. Marta, Marta, le dijo Jesús aquel día. De muchas cosas te estás preocupando. Y una es la importante. Y finalmente, mire, mientras más oro, más esperanza. Mientras más oro, más don sobrenatural de Dios en medio de mi tribulación. ¿Qué quiere Dios de usted y de mí esta mañana? Dios quiere que yo aprenda a renunciar sin dejar de clamar y sin dejar de tener fe en que Él puede obrar, porque obra y obra de maneras misteriosas en nosotros. Invitarme a renunciar a las respuestas temporales. Que van a llegar y pueden llegar, claro que sí, porque Dios conoce su necesidad y su corazón para comenzar a buscar el sentido sobrenatural de esa prueba que usted está viviendo. Que todas vivimos, en mayor o menor magnitud, pero Dios quiere que aprendamos como mujeres, como imagen de Dios, como semejanza de Dios, con un propósito eterno, con un propósito divino, con un propósito más allá de lo material, de lo intelectual, con un propósito espiritual, que aprendamos también a caminar en la fe, en el conocimiento y en la confianza en sus promesas. Yo quiero contarle que este mensaje surge de un momento de tribulación en mi vida que se dio, que comenzó, más bien dicho, en diciembre de 2019, cuando me anunciaron que iba a perder mi trabajo. Me recuerdo que me mandaron a llamar y pues me dijeron que se terminaba la relación laboral, perdón. Y que pues sí, muchas gracias, ¿verdad? Tuve la oportunidad en esa reunión y mire, desde ahí comencé a ver los detalles de Dios. Porque con confianza le pregunté a la persona que me estaba anunciando si podíamos hablar de un tiempo adicional que yo iba a presentar mi renuncia, pero necesitaba dejar ordenado todo mi cargo, digamos, todo mi puesto. Y accedió. Y hablamos de 2 meses. Desde ese momento, fíjese, 2 meses. Entonces, bueno, yo sabía que al culminar esos 2 meses yo iba a entregar mi puesto. Claro, mis hermanas, yo salí de ese lugar quebrantada. Esperé llegar a mi carro y esperé llegar al Santísimo, ¿verdad? Pero salí de ese lugar emocionalmente conflictuada porque era una noticia fuerte. Aunque no perdí en ningún momento el sentido de decir, Señor, tú sabes lo mejor. Y me acuerdo que llegué al Señor y lo busqué en oración. Y las primeras cosas que Dios me dijo a través de su palabra, vuelvan, quédense tranquilos y estarán a salvo. En la tranquilidad y la confianza estará
su fuerza. Miren, me desahogué con el Señor. Le dije, dame dirección. Tú sabes para dónde me llevas. Y en el fondo yo tenía una gran esperanza, ¿saben? Porque Dios, en una prueba similar, pero no igual, había obrado de una forma maravillosa también, pero con una respuesta favorable cuando yo llegué a él. Favorable, decía yo a mí, porque había resuelto el tema temporal. Entonces yo dije, mi confianza la centré en aquella primera experiencia que me había levantado muchísimo en el Señor y había fortalecido grandemente mi fe. Y los días comenzaron a transcurrir y ese periodo de 2 meses comenzó a correr. Me seguí agarrando de la mano de Dios, buscándolo, buscando su mirada, buscando su palabra. Y comenzaron a ocurrir cosas que fueron poniendo a prueba mi corazón también. Y también en su palabra, Dios me llevaba en paralelo, como anunciándome lo que tenía que ir sucediendo. Esa prueba significaba purificación para mi vida también. Y recuerdo que leyendo su palabra, porque yo enfocada en que tú vas a hablar milagros, en que tú vas yo no sé, a dejar con la boca callada a mis enemigos, viene el Señor y me responde, el trigo hay que trillarlo. Y entonces dije yo, Señor, pero no sin parar, decía también la palabra, el trigo hay que trillar. O sea que me tenés que purificar, o sea que algo me va a doler, Señor, dije yo. Y en efecto, mis hermanos, comenzaron a ocurrir cosas que comenzaron a doblegar mi carne, que comenzaron a purificar un montón de aspectos interiores en mi vida. Y llegó un punto en que sí pasé una situación hasta cierto punto humillante. Me acuerdo que cuando terminó de ocurrir, me fui y le hablo a mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Me voy. ¿Sabes qué? Yo no tengo que estar aguantando, le dije. Y miren a Dios, me va hablando a través de ese hombre, me dice, tú dijiste 2 meses. Son 2 meses. Y miren, mi respuesta interior, porque no se lo dije a él, era casi como, ¿y de qué lado estás? ¿Y de qué lado estás? Y me están humillando. ¿Verdad? Y me quedé con eso. Y vuelve Dios a hablarme porque me habla esta buena amiga para hablar temas de trabajo y le cuento esa circunstancia que acababa de ocurrir y que yo, ¿sabes qué? Ya me quiero ir. Y viene Dios y me dijo, ya te escuché, ahora escúchame a mí, me dice esta buena amiga. Tú puedes irte ahorita, pero Dios te va a alcanzar a donde llegues. Porque si Él quiere purificarte a través de esta situación, lo va a hacerme. Entonces miren, dije, bueno, Señor, sos tú. Y seguí. Esa era noche de asamblea, llegué a asamblea conflictuada, con el corazón hecho tricita, ¿verdad? Y con el ego también golpeado, porque Dios estaba purificando. Y recuerdo que entré a la iglesia y dirigí mi mirada al altar y lo vi ahí en la cruz. Y solo bajé la mirada porque dije, Señor, aquí no hay nada más que hablar. Tú mismo me estás enseñando cuál es el camino. Y esa prédica, esa noche, la predicadora hablaba precisamente de Habacuc. Le alabaré aunque no florezcan las higueras, que no hayan ganados, aunque no hayan reses. Dije, Señor, ok, sigo, dame la fuerza para seguir. Al final, mis hermanas, quiero decirles que terminaron los 2 meses. Llegó el momento en que yo tenía que entregar mi cargo. Me estaba quedando sin trabajo. No había llegado otro trabajo como Dios lo había hecho en otra circunstancia anterior, que era quizá el motivo de mi esperanza. Y llegó el día último sin otro empleo. Pero Dios me hizo recordar esta lectura que les quiero compartir, que me dio en el primer día que yo postré mis rodillas ante Él, cuando le dije, Señor, aquí estoy.
Y el Señor dice, pero el Señor los espera para tener compasión de ustedes. Él está ansioso por mostrarles su amor, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que esperan en Él. Pueblo de Sión que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. El Señor tendrá compasión de ti al oír que gritas pidiendo ayuda, y apenas te oiga, te responderá. Dios siempre responde, mis hermanos. Y aunque el Señor te dé el pan del sufrimiento y el agua de la aflicción, Él que es tu maestro no se esconderá más. Con tus propios ojos lo verás. Y si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que te dirá, por aquí es el camino, vayan por aquí. Yo estaba perdiendo mi trabajo, mis hermanos. El Señor te dará lluvia para la semilla que siembres en la tierra, y la tierra producirá trigo abundante y fértil. En ese día, tu ganado tendrá lugar en abundancia para pastar. Hasta los bueyes y los burros que trabajan en tus campos tendrán para comer el mejor y más exquisito forraje. El Señor curará y vendará las heridas de su pueblo, y entonces la luna alumbrará como el sol, y la luz del sol será 7 veces más fuerte como la luz de 7 soles juntos. Palabra y promesa de Dios. Yo le compartí a mi esposo esta cita. Y era la respuesta y era el plan de Dios diciéndome, yo no te voy a dejar. Porque no tenía el otro trabajo esperándome a la salida de este. Y yo no te voy a dejar solo a ti, no voy a dejar a tu familia. Y miren, yo no tengo ni bueyes, ni vacas, ni burros para que comieran pasto, abundancia y de la mejor calidad, pero tengo un perro que se llama Sam. Y miren, tanto lo asimilé para mi vida que dije, Señor, hasta en él pensaste. Así es tu amor por nosotros. Y así concluyó la prueba. Y a las semanas llegó la cuarentena por pandemia. Mi esposo no podía trabajar por su carrera, por su profesión. Tuvimos que estar encerrados varias semanas en casa. Pero saben una cosa, la confianza en sus promesas nos hizo alabarle en todo momento. La confianza en su carácter, en Él como Dios, sabiendo que había preparado todo para que el camino que recorriera yo, desde el lamento hasta la paz de la fe, se diera como Él había planeado. Así que quiero darle la gloria a Dios, pero quiero exhortarla a usted también, a que veamos el propósito divino y salvador de Dios en todo lo que estamos viviendo, en todo lo material que estamos viviendo, porque Dios siempre responde, porque Dios siempre ocupa esa circunstancia para sacar algo bueno de usted y de mí, para purificarnos. ¿Tuve que seguir un proceso de sanación después? Sí, claro, porque yo tuve que terminar de sacar ese conflicto interior de mí. Yo llegué a un punto y le dije, Señor, yo esperaba, aún después de todo lo que había vivido, que tú obraras de esta forma. Tuve que sanar, tuve que pedirle perdón también. Pero vi su mano y vi su gloria pasar y manifestarse de manera espiritual y de manera material en mi hogar. Así que quiero invitarla esta mañana a que tomemos un momento de recogimiento y ahí donde está pueda cerrar un momento sus ojos para que podamos pedirle a Dios